Bienvenidos de vuelta a la jornada de la tarde del escenario Zurich Innovation Stage. Mi nombre es Victoria, yo los voy a estar acompañando acá como moderadora de nuestro próximo invitado. Y bueno, esta tarde tenemos en este escenario una sola presentación. Así es, una sola, así que la escogimos con mucho cuidado y delicadeza, porque hay un costo del que casi nadie habla en esta industria. El costo de no saber. No saber a qué estamos expuestos, no saber qué nos falta, de no saber lo que cuesta no saberlo. Te pido por favor, Jorge, que subas al escenario. Un gran aplauso. Jorge Litvin, fundador y CEO de SafeU. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Somos pocos, podrían estar acá tranquilamente. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué tan bien? ¿Comieron rico? ¿Muy rico? ¿Cuánto? ¿Cuánto rico? Es muy distinto comer rico que nos... Hagamos un ejercicio. Les piden una solicitud de póliza por incendio. Y tienen los metros cuadrados, los materiales, la zona, saben todo. Pero cuando dice exposición, dice alto. ¿Cómo cotizan? ¿Cotizarían? ¿Suscriben eso? Entonces, de lo que se trata esta charla es justamente de pasar, perdón, me estoy acoplando a esto, a esta famosa matriz, la matriz de calor, la matriz de riesgo, que es una herramienta que tiene que estar en el front-end para comunicar el riesgo, pero que a esto le falta sustento. Porque yo, ¿cómo sé qué tan bajo es bajo y qué diferencia hay entre este bajo y este bajo? Y eso es algo que en esta industria lo tienen bastante bien gestionado, ¿no? Porque es probablemente una de las industrias, junto con la financiera, en la que hace más tiempo se habla del riesgo, pero puntualmente el riesgo cibernético o el riesgo de ciberseguridad sigue hablando en este lenguaje. Y este idioma no es el del negocio. Esta charla, para los que están acá, va a ser exitosa en la medida que cuando termine, ustedes entiendan cómo se puede cuantificar el riesgo de ciberseguridad y también la oportunidad que hay detrás de la cuantificación de seguridad para la industria de seguros. Porque si no, es muy difícil empezar a emitir pólizas cyber y todos quieren empezar a jugar con este tipo de productos sin saber qué tan expuesto está a quien estoy asegurando. Y que esté cumpliendo con determinada normativa, que esté certificado en ISO 27001 o en algún marco, no significa realmente que esté seguro. Significa que está certificado. Porque si no, las decisiones de riesgo que tomamos con esto, parece que estamos jugando el buscaminas. Cuando decimos el riesgo es alto, usamos la teoría de los 5 dedos oscilantes. Bueno, ¿cómo estamos en seguridad? Pregunta el CEO. Estamos bien, dice TI. Más o menos. Lo que queremos es realmente que esto tenga un back. Entonces, al final, lo que acá quiero que se lleven es que un color no significa nada, al menos que tenga un número al lado cuando hablamos de riesgos. Y volvamos a esta... Epa, estoy yendo para el otro lado. Ahí vamos. Y la forma en la que estamos gestionando los riesgos de ciberseguridad es lo que realmente está poniendo en riesgo. Esto de que salen los titulares de las noticias de que hackearon una empresa, que pasó esto, pasó lo otro, tiene que ver con déficit en la gestión de riesgo. El riesgo cero no existe y eso ya todos lo sabemos. El problema es que no sabemos si lo que estamos haciendo es suficiente, porque cuando sucede un incidente, el directorio del negocio pregunta ¿y por qué pasó esto? Y TI o ciberseguridad automáticamente dice, pero mirá todo lo que teníamos, todas estas certificaciones, todos estos controles, ¿y por qué nos pasó? Lo que teníamos era lo que teníamos que tener, es la pregunta que nadie se está haciendo. Entonces, acá no les voy a explicar qué es un riesgo, pero sí con perspectiva de seguridad, más allá de la probabilidad y el impacto, quiero que sepan que es la confluencia entre dos factores. Amenaza, lo que nosotros no podemos controlar, y esto es, el atacante no va a dejar de atacar, el delincuente no va a dejar de delinquir y el cibercriminal seguirá intentando hackear o acceder a sistemas. Pero hay otra capa que es la vulnerabilidad. Y esta es la parte en la que sí nosotros podemos gestionar y el riesgo es lo que se encuentra en el medio de estas dos capas. Ahora, hay una gran diferencia de lo que es y lo que no es un riesgo en cómo lo están viendo las compañías. Entonces,
El ransomware, que es a lo que todo el mundo le tiene miedo, un secuestro del sistema y que te extorsionan con criptomonedas, eso no es un riesgo, eso es un escenario. La falta de un control o una vulnerabilidad, eso no es un riesgo. Porque le falta ¿qué? Le falta la probabilidad, le falta el impacto. Entonces tenemos que tener un evento, un impacto, un contexto para poder realmente cuantificar este riesgo y que ciberseguridad salga de este papel en el que se pone a sí mismo y que le gusta de ser el héroe de la película que está y que se ve así como defendiéndonos del mal y que va a ser el que evite que los hackers hagan cosas malas. Pero la mala noticia es que en esta película el héroe siempre muere. ¿Por qué? Porque como a los defensores en el fútbol o a los arqueros, nadie se acuerda por cuántos atajaste, sino por cuántos te metieron. Entonces, si tu rol es que no metan goles, se van a acordar de todos los goles que te metieron. Y el rol de ciberseguridad en la gestión de riesgos, en realidad es informar y es levantar. Y para eso necesitamos datos, porque la gestión del riesgo, que el riesgo se decide, que el riesgo se gestiona, significa que se decide. Pero para tomar una decisión, yo no puedo tomar una decisión con colores, porque si le tengo que hacer esa decisión suele ser de inversión y uno le va a pedir plata al CFO para decirle necesitamos invertir $1 millón en seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué 1 millón y por qué no 500.000? Entonces necesitamos ese tipo de datos para que esta matriz de la que volvemos a hablar confluya en una de estas 4 decisiones, que es o evito el riesgo, que significa me pierdo la oportunidad porque dejo de hacer la actividad que me expone al riesgo, lo mitigo, y ahí es implemento todos los controles que el antivirus, que el firewall, que la concientización a la gente, que el EDR, que el SIEM, que todas las siglas que nos encantan en ciberseguridad, que lo transfiero. Y este es el mercado que hoy no está copado todavía en Latinoamérica y que lo pide Latinoamérica. Latinoamérica pide seguro de ciberriesgo, pero no están dadas las condiciones para que este mercado aflore hasta que no sepamos qué estamos asegurando. Y la última, y no hay que demonizarlas, acepto. Pero para yo poder aceptar un riesgo tengo que justificar por qué lo acepté. No es como, bueno, está bien, si nos pasa, nos pasa. No, hice un análisis y sé que si me pasa porque no iba a implementar $100.000 de mitigación en un riesgo que si se materializa me costaba 10.000, ¿no? Entonces no tiene sentido invertir 100 en algo que se materializa me cuesta 10. Que me pase. Esa lógica es demostrable. Y lo que nosotros tenemos que demostrar no es seguridad, es criterio. Pero con el criterio es como cuando íbamos a matemática en el colegio que llegábamos al número final, pero la profesora te decía, ¿y cómo llegaste? Necesito poder reconstruir el criterio de cómo llegué a esa decisión. Entonces, un método, el cualitativo que se viene usando, el de los colores, que no hace el riesgo decidible, hace que la seguridad sea poco creíble. Pero, y acá empieza la charla, hay un método que existe para hacer esto. No lo inventé yo, no lo inventó mi empresa, no salimos a inventar la rueda y se llama FAIR. FAIR es una metodología que se usa desde el 2005 y que nace en los Estados Unidos por el FAIR Institute y que es inclusive la que recomienda la Securities and Exchange Commission y muchos marcos de seguridad para hacer un análisis de riesgo cuantitativo. Y FAIR se llama así porque es un acrónimo de todos los factores que inciden en el riesgo de seguridad, que lo va a descomponer en un árbol y que lo que van a permitir es que ese gráfico de colores pase a algo como esto, ¿no? En donde realmente podemos ver cuánto representa en un número bajo. Y es bajo, ¿por qué? Porque me cuesta $80.000 en un periodo de tiempo determinado. Porque el verde, ¿durante cuánto tiempo es verde? Y le voy a decir lo que pasa mucho en directorios. Viene el área de riesgo o el área de seguridad de TI, quien tenga el tema bajo su cargo, y lo que muestra como verde, el directorio se lo lleva como, bueno, esto no nos va a pasar nunca, o si nos pasa, no nos pasa nada. 2 semanas después te pasa y te generó un montón de costo. Entonces, como no lo tenemos cuantificado, lo que se pierde es la credibilidad del relato y al final el problema de la ciberseguridad no es tecnológico, es humano, es de comunicación, es de liderazgo y es que el área técnica no habla en el idioma en la que habla el negocio, que son los números. ¿Por qué? Porque marketing habla en números, ventas hablan en números, finanzas hablan en números, todo hablan en números y ciberseguridad viene con colores, como si con un arco iris pudiéramos decidir algo, ¿no? Entonces, lo que queremos es pasar de eso para llegar a una fórmula que sea como, vamos a invertir este dinero en este riesgo, que hoy nos cuesta tanto, para disminuirlo a tanto, y eso nos deja un riesgo residual de tanto. ¿Estamos de acuerdo? Para que estar de acuerdo, tenemos que saber cuál es nuestro apetito de riesgo, tenemos que saber el umbral de tolerancia, apetito de riesgo, y con eso sabemos si está debajo o por encima. Y si lo excede,
¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? ¿No? Entonces, pero estas discusiones no suceden, y si esto no sucede, no hay una conversación, ¿no? Tenemos un reporte. Y el reporte de riesgos no me permite hacer nada. El reporte de riesgo me dice está mal, está rojo, tenés que hacer algo. Pero no me dice qué y no me dice cuánto. Y lo que empezamos a necesitar es poder gestionar esto de una manera criteriosa que implique voy a hacer esto y no porque me fui a una feria con un montón. Imagínense que esto fuera una feria de ciberseguridad, ¿no? un congreso de seguridad. ¿Qué habría acá? Un montón de vendors que quieren vender cosas. Entonces, tendríamos todo lo que acá venden porque nos llenamos de controles. Y nos pasa igual. ¿Por qué nos pasa? Porque no sabemos si lo que estamos comprando es lo que realmente necesitamos. Entonces, esta metodología permite eso. Permite inclusive entender si yo implemento un control por sobre otro, si yo tengo 10 de presupuesto y tengo 10 para ponerle a esto y 10 para esto y no lo puedo repartir 5 y 5, si implemento a un escenario para ver cuánto me reduce el riesgo y cuánto me reduce, ya sea por frecuencia o por magnitud. Y eso deviene al final en la pérdida anual esperada. Y si me deviene en la pérdida anual esperada, significa que me cuesta menos. Entonces yo también puedo sacar el famoso ROCI, que es el retorno de inversión de la seguridad. Y hasta hace mucho tiempo, y les digo, en mi carrera yo empecé gestionando crisis de seguridad, en los directorios decían como, bueno, pero la seguridad al final es un costo, no hay una inversión acá. No puedo medir el retorno de inversión de un centro de costos. De hecho, en muchas empresas la seguridad sigue estando debajo del área de finanzas, porque lo siguen viendo como un costo y no como una oportunidad. Pero hoy es una habilitadora de negocios. Si ustedes trabajan en la industria de seguros o le quieren vender a seguros, a sus equipos los llenan de cuestionarios de seguridad con los que tienen que responder, porque si no, no le vendés a nadie por muy bueno que sea tu producto. Ni hablar si desarrollás tecnología. Entonces, la seguridad hoy tiene un retorno de inversión que se puede medir y hasta que no lo empecemos a medir, basado en un riesgo y no en algo estomacal, no vamos a poder hacer de la ciberseguridad un negocio y no un miedo, nada más, ¿no? Entonces, estas son algunas preguntas que la cuantificación de riesgos permita responder. ¿Cuáles son los escenarios que más nos exponen financieramente? ¿Por qué? Porque he visto empresas que tienen registros de riesgos o inventario de riesgo con más de 1000 riesgos. Es imposible gestionar más de 1000 riesgos. Lo que necesitamos, primero, es depurarlo, porque ahí hay muchas cosas que no son un riesgo y que están mapeadas como un riesgo. Pero lo segundo es, si supongamos que logramos consensuar que tenemos 50 riesgos, ¿cómo armo un plan de seguridad? Tengo que saber a qué ponerle prioridad. ¿Y cómo sé a qué priorizar? Lo priorizo por el costo y por el retorno. Entonces, si estas son las 10 películas de terror que no quiero protagonizar, todos los controles que implemente tienen que ir hacia evitar esas películas. Entonces, si este riesgo se puede materializar producto de tal escenario, los controles que voy a poner van asociados a que ese escenario no se materialice o que si se materializa tenga menos impacto, ¿no? Entonces, se habla mucho de la resiliencia. Y la resiliencia no es que no me pase, sino que cuando me pase me pueda responder y recuperarme rápidamente. Entonces, voy a invertir quizás en eso. Y no todos los riesgos van a ser iguales para empresas inclusive de la misma industria. Alguna le pegará más, menos en su cash flow, a uno depende más de la disponibilidad de su negocio, otro más de la confidencialidad de la información que maneja, otro más de la integridad de los datos, y algunos mapearán en un componente que incluya a todos, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio que hay que hacer en donde siempre es un trade-off, y ese trade-off implica que estamos jugando una sábana corta. Cuando tapamos algo, destapamos otro lado. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿en dónde puedo dormir teniendo frío? Pero para eso tengo que saber cuánto me puede dañar cada uno de estos riesgos. Otro escenario, lo mismo que les dije, 2 controles, mismo presupuesto. ¿Cuál pongo mi plata acá o acá? ¿Cómo lo sé? Por cuál me reduce menos el costo del riesgo. Pero si yo no sé el costo del riesgo, ¿cómo sé cuál me conviene más de los controles? La ciberseguridad se está gestionando como si tuviéramos una ametralladora y una venda y hacemos así para ver a qué le pegamos. ¿Viste? Como voy a implementar todo lo que tenga y todo lo que pueda con el presupuesto que tengo para ver si de milagro algo no me pasa. Para que si me pasa, pueda decirle a mis clientes o cualquiera me lo quiera cuestionar, mirá todo lo que teníamos. Pero me van a responder, pero ¿por qué tenías eso si eso no evitó que sucediera? ¿Estaba mapeado el control al riesgo? Bueno, eso es una de las respuestas que buscamos acá. ¿Qué riesgos tengo que transferir a un seguro? Y si yo soy un seguro, ¿cómo yo sé cuánto te cobró la póliza? ¿Qué tanta exposición estoy cubriendo? ¿No? Estas son algunas de las preguntas, hay muchas más,
pero al final lo que queremos es que la gestión de la seguridad y la gestión del riesgo se encuentren en el medio para tomar decisiones de negocio y no puede haber decisiones de negocio si no hay números. Porque el negocio, si no, decide por confianza. Yo he hablado con un montón de CFO que dicen como, bueno, voy a ver hace cuánto que está el CISO, el director de seguridad de la empresa, hace cuánto está en la empresa, tuvimos incidentes, bueno, en base a eso le doy presupuesto, no, parece lógico. Pero así no se puede decidir, porque eso es rezar, no decidir. Bueno, pongo la plata acá y vemos qué pasa. ¿Viste? Eso es una apuesta, no es una decisión. Ahora, para la industria aseguradora, esto tiene otro rol, que no es solamente la parte de la gestión del riesgo, sino la expansión comercial hacia un mercado que pide más aseguradoras sacando pólizas cyber con productos que puedan cuantificar ese riesgo. Entonces, el cuestionario de suscripción no te va a dar, te va a preguntar si el control existe, pero no cuánto te reduce esa pérdida. Entonces, si ustedes saben que sus clientes tienen implementado un montón de controles, eso no significa que a ese cliente no le va a pasar. ¿Y en cuánto tiempo? Porque esa es una de las grandes fracturas que tiene el modelo cualitativo de la matriz de colores. Te dice rojo, pero no dice durante cuánto tiempo rojo. Y si pongo un control, ¿baja a naranja, amarillo o no baja? ¿Cuánto baja? ¿Baja la frecuencia o baja la magnitud? ¿Bajan ambos? Todo eso en los cuestionarios de suscripción que se están usando no está pasando, ¿no? Y estos cuestionarios que hoy se usan describen una postura de seguridad, pero no describen realmente la exposición al riesgo de seguridad. Y sí o no, te aseguro o no te aseguro, termina siendo categórico, pero ustedes lo que necesitan es entender un poco también cómo evolucionan sus prospectos y sus clientes. Y acá tienen un cuadro comparativo de cómo la misma metodología asiste desde las dos perspectivas, ¿no? Desde la del asegurado y la del suscriptor, en donde con el mismo dato yo puedo tomar distintas decisiones para hacer, desde la perspectiva del asegurado, bueno, me conviene o no me conviene, y desde quien otorga el seguro, poder cuantificar realmente cuánto cobrar por eso. O si la decisión es no hacerlo. Porque después lo que empieza a haber es cada vez más letra chica, porque queremos aprovechar la oportunidad de cyber como mercado, pero sucede un incidente y encontramos en un choclo así de letra chica una excusa para no cubrir el incidente que sucedió, que había un gris, que no estaba muy claro, y en ese gris después quien suscribe, quien se asegura dice, ¿y para qué pago el seguro si cuando me pasa algo igual no me cubre? Entonces tenemos que cortar esa brecha buscando un número con el que estemos cómodas todas las partes, ¿no? Y no necesitamos, porque estas son las principales objeciones, nos falta datos, no tenemos dato histórico de Latinoamérica, ¿cómo sé cuánto me cuesta el riesgo en cada industria? Lo estamos construyendo, pero en la medida en que no empecemos a fomentarlo, vamos a seguir en el mismo estado. Y eso significa, ustedes tienen la capacidad, como industria, de fomentar la maduración de la seguridad a nivel regional, porque en el momento en el que una de las 4 decisiones de tratamiento del riesgo, que es la de transferir, se habilite como puerta, ustedes son los que pueden decir, yo te puedo asegurar en la medida en la que esto suceda, en la medida en que me traigas una cuantificación del riesgo, o que ustedes la promuevan para los clientes que les interesa. Porque si no, se van a quedar con una oportunidad que van a ver pasar y todos vamos a ver pasar. Y hay gente que se quiere asegurar y gente que quiere vender un seguro y no lo pueden hacer porque no saben qué están asegurando. ¿A qué se están exponiendo? ¿Estoy pagando una póliza que tiene sentido o no estoy pagando una póliza que tiene sentido? ¿Me estoy metiendo en un problema por asegurar a esta empresa que es una infraestructura crítica y que tiene un montón de controles, pero no sé si le va a pasar o no le va a pasar porque le pasó 4 veces en los últimos 4 años? Entonces empiezo a tirar los dados. Si le pasó 4 veces en los últimos 4 años, este año le pasa de nuevo una vez. No lo sé, capaz le pasa 5, capaz ninguna. Entonces, pero eso es futurología y lo que necesitamos es aprovechar la ciencia actuarial que ya existe para saber a qué prima puedo suscribir este riesgo, cuánto debo reasegurar y a qué exposición, si el cliente es asegurable o no, ¿no? Y qué tengo que excluir. Ahí es donde la letra chica se tiene que acortar para que haga sentido, porque si no tenemos tanta letra chica que el cliente hasta se asusta, ¿no? Entonces, un asegurado cuantificado lo que les va a permitir es calcular en base a pérdida esperada y no a asunciones, no al logo de la marca, no a la empresa, no a si está certificada en ISO, no si cumple con la ley marco de seguridad, la de protección de datos, si no tuvo sanciones, sino en base a datos concretos, que es también lo que necesitan dentro de las propias empresas, porque sus empresas también necesitan ciberseguridad
Y las cosas que hagan en ciberseguridad tienen que tener criterio y sentido. Y eso tiene que verse reflejado en el hecho de que las decisiones de ciberseguridad que tengan estén basadas en riesgos. Una cosa es si van a certificar un marco como ISO 27001 porque se los pide un cliente y si no, no cierran un deal que tienen en el pipeline. Son una insurtech que le quieren vender a Seguro y Seguro está súper regulado. Y si ustedes no pueden demostrar confianza, no le venden. Entonces, ahí tengo un sentido comercial de la seguridad. Estoy ok con eso, pero si lo están haciendo por gestión de riesgos, implementar controles no significa que realmente estoy mitigando el riesgo, si no sé por qué estoy implementando ese control, salvando desde una asunción. Porque después he visto a muchos directores y directoras de ciberseguridad que usan un argumento de nene de 4 años. Van a pedirle plata a papá. ¿Por qué? Porque mis compañeritos también lo tienen, ¿no? Entonces, como que se quieren llenar de herramientas que están AI-driven, todo lo driven que ustedes quieran, pero que al final no sabemos si estamos gestionando un riesgo que realmente tenemos y si no estamos gastando más plata de la que estamos tratando de evitar que se nos materialice eventualmente con ese riesgo. El mercado está esperando que lo hagamos madurar y si nosotros no empezamos a convertir estos colores en números, la realidad es que no lo vamos a poder aprovechar, porque siempre vamos a tener un gris sobre el que no vamos a poder decidir. Y esto es decisiones. Y las decisiones, especialmente las de riesgos, que uno dice, ¿cómo lo hago, no lo hago? No, lo vamos a conocer el resultado con el diario el lunes. Entonces, para mí una decisión no va a ser buena o mala según el resultado, sino si al momento en el que tomamos esa decisión, teníamos toda la información que necesitábamos para tomarla y dormir tranquilos de noche. Después, el riesgo cero no existe y los incidentes de seguridad, especialmente, la pregunta no es ¿me va a pasar o no me va a pasar? La pregunta es ¿cuándo? Pero la respuesta que vamos a tener que dar al mercado es si habíamos hecho, no cosas, sino las cosas que tenían sentido hacer para disminuir la probabilidad de que eso nos ocurra, o al menos el impacto, ¿no? Entonces, para demostrar confianza, no tenemos que demostrar seguridad, tenemos que demostrar criterio en cómo gestionamos el riesgo. Y eso se hace teniendo un número para respaldarlo. En Dios confío, a todo el resto le pido datos, ¿no? Así que, sin mucho más, muchísimas gracias por escuchar. Abierto a preguntas a los que quieran conversar. Pueden escanear este QR para que yo pueda acceder a todos sus wallets. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Jorge y su gran presentación. Nuevamente, alguien si tiene alguna pregunta. ¿No? ¿Una fotito, Jorge? Obvio.